Noches a los que van entrando. Ahí estamos esperando ya que se va a sumar Gaby Soengas. Hola, Ahí se pudo sumar. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, logramos la conexión, la logramos. Así que ahora vamos por el Bien, resto, pasito a ¿correcto? pasito. Dale, ¿se ve bien ahí? Sí. Se ve perfecto, así que ya estamos transmitiendo, ya se está sumando gente. Bueno, Ya hay varias personas, ahí nos están mandando saluditos. buenísimo. Por ahora los podemos leer, los vemos. Vamos a intentar hacerlo durante todo el conversatorio, pero vamos a ver cómo nos llevamos con la tecnología. Así que Y bueno, acá bueno, vamos. ¿Te bueno, parece, Gaby, que empezamos? Nos presentamos un poquito primero nosotras ¿cómo Gaby? y Perdón, así. no te escucho. ¿Te parece que empecemos así? Bueno, nos presentamos un poco primero nosotras Dale, y ahí ya damos la palabra para arrancar. bueno, Eh, las presento a la licenciada Gabriela Soengas. Yo soy Gabriela Lupi, también licenciada, ambas en psicología. Somos docentes, ambas trabajamos en espacios educativos y formamos parte de Fórum Infancias. La idea de hoy es charlar un poco a través de este ratito que tenemos juntos de ESI, ¿no? Desde un enfoque integral y ESI como la mejor manera de habitar la escuela secundaria. Vamos a tratar de apuntalar esta charla de ESI en tres dimensiones que creemos que son importantes, como la pedagogía, la construcción de subjetividades y los movimientos culturales. Gaby, si te parece, podemos arrancar un poquito, si tenés ganas de dale. contarnos un poco qué es ESI, Bueno, cómo lo pensábamos. dale, vamos a empezar a charlar un poquito sobre lo que es la ESI, aunque por ahí son aspectos conocidos o marcos que muchos de nosotros conocemos o habitualmente escuchamos. Es interesante estos puntos de anclaje que encontramos hoy para esta charla porque vamos a tratar de vincular lo que son las pedagogías con la construcción de la subjetividad y los contextos culturales, entendiendo esto como parte del enfoque integral que implica la ESI. La ESI como ley busca la integralidad de distintos aspectos destinados a favorecer y a transmitir acerca de la salud sexual y entendida en este enfoque con integración de los aspectos físicos, emocionales, sociales, intelectuales, ¿no? O sea, aparece acá una nueva o una interesante, no tan nueva, pero una interesante visualización de la sexualidad, quizás un poco más asociada a distintos aspectos y no ya tan sesgada en lo que tenía que ver con el aspecto más biologicista o, ¿no? Claro, De, es de la como educación sexual. claro, ahí como diferenciábamos un poco lo que es sexualidad de genitalidad, ¿no? Exacto. Eh, Exactamente desde ese lugar creo que lo decías vos, Gaby, ¿no? Sí, lo digo Porque, porque habitualmente cuando hace muchos años se trabajaba sobre educación sexual, esa educación sexual estaba sesgada solamente a trabajar contenidos asociados a la vida sexual reproductiva o al aparato genital y demás, pero no se concebía la sexualidad como, por ejemplo, está planteada en el enfoque integral de ESI, donde atraviesan la sexualidad, como nosotros la conocemos desde el psicoanálisis y de la psicología, como un componente esencial de la vida y emocional y que nos acompaña a través de diversas manifestaciones durante todo nuestro recorrido vital, ¿no? exacto, Eso y es, esto tiene, sí, y esto tiene mucho que ver, ¿no? Con esto que vos en algún momento nombraste de este modelo biomédico, ¿no? Con esta cuestión, esta mirada hegemónica digamos, tuvo mucho énfasis la iglesia,
y todas las ciencias biomédicas, ¿no? En esta construcción de una mirada totalmente patriarcal, totalmente cis, heteronormativa, racista, ¿no? Eurocentrada, eh, y esto realmente tenía impactos, ¿no? Como vos estabas recién contando, Gaby, o sea, la sexualidad quedaba por fuera, porque lo que ingresaba era la genitalidad, cuando en realidad Exactamente. somos seres sociales y seres sexuados, ¿no? Y el punto es Claro, cómo nos constituimos así en esos seres sexuados, y es a través de esta mirada hegemónica. exactamente. Acá vamos a ir charlando un ratito acerca de cómo algunos autores piensan la sexualidad asociada al enfoque integral y la ESI la trae también como un enfoque con perspectiva de derecho. Y a mí me gustaría empezar leyendo un poquitito una definición que trae Morgade, Graciela Morgade, que me gusta mucho, que trabaja mucho en la mirada de ESI, que la define como una de las dimensiones de la subjetivación, ¿no? A la sexualidad. Dice que, bueno, en el devenir de un sujeto, la sexualidad es, entre otros, un factor constitutivo de ese cuerpo sexuado, ¿no? Que la sexualidad supera ampliamente la dotación biológica y fisiológica del sexo y constituye un modo particular de habitar un cuerpo que va a ser un cuerpo sexuado, que va a ser un cuerpo diferente en cada etapa de la vida, un cuerpo que incluye un psiquismo, una emocionalidad, que va a ir evolucionando, que va a ir teniendo movimientos y que cada etapa de la vida, esa sexualidad es única y está determinada por un momento único en el que estamos atravesando nuestra vida y está determinado por un momento cultural también, ¿no? Que permite Exacto. decodificar muchas veces y instalar estereotipos sexuales acerca de nuestra vida emocional, ¿no? Entonces, Exacto, termino con eso. sí, 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 exacto. Dice Morgade que tenemos que pensar la sexualidad no como un reduccionismo biológico, sino básicamente como un producto histórico, ¿no? Que está compuesto por todas estas capas que venimos enunciando. Y trae un poco al pensamiento de Foucault cuando dice que entiende la sexualidad también como una construcción política. Me gusta plantear este eje de que es una construcción política porque yo también adhiero a la idea de la escuela francesa de que la institucional, del análisis institucional, de que la escuela y la educación es política, ¿no? Entonces ella dice que Foucault trae esto de que cuanto más la sexualidad se niega a nivel cultural, cuanto más se reprime, más explícita se es a través de sus síntomas, digamos, ¿no? Y que la escuela no basta con nombrarla, sino que la sexualidad aparece en la escuela cuando se habilita la palabra. Y eso es Sí, algo muy exacto. propio de la ESI. Sí, ahí vos traes, digamos, a colación de esta definición de Graciela Morgade, dos palabras que me resuenan mucho, que es política y naturalidad, ¿no? O esencialismo, como lo podríamos decir. Política porque claramente la escuela, ¿sí? No enseña cualquier contenido, ¿no? O sea, la escuela tiene un currículum. Entonces, no podemos pensar que la escuela no es política. Es una construcción social, cultural, digamos, viene de un modelo político, ¿no? Determinado, es hija del capitalismo, con lo cual claramente estamos atravesados todos los que pasamos por la escuela, ¿no? Por esta ideología que se sigue reproduciendo. Y a su vez, esto de la naturalidad, ¿no? De los cuerpos, como que es natural, digamos, ¿no? O sea, como que lo biológico necesariamente va a estar determinando una identidad, ¿no? O sea, un género y un deseo. O sea, como que no hay posibilidad, ¿no? Digamos, todo lo que tenía que ver con la sexualidad antes, ¿no? En la escuela se vivía como esto, como un esquema lineal,
vos nacías con caracteres masculinos, te tenías que constituir como un género de varón, digamos, como un varón, y tenías que elegir una mujer, porque ese era como el recorrido basado y sostenido en esta naturalización, que es lo que un poco viene a romper la ESI, ¿no? Con esta Claro, definición de sexualidad que vos nos contás. sí, y además la ESI rompe básicamente por su perspectiva de género con esta lógica binaria, digamos. La ESI Exacto. lo que va a traer es una apertura en relación a las posibilidades de elección, a las habilitaciones de las identidades que se vayan constituyendo en la vida subjetiva. Y ahora vamos a ir viendo que es muy interesante también entender que la ESI como proceso de cristalización de un hecho histórico y cultural, se constituye en el escenario escolar, pero que es producto de un montón de movimientos culturales, normativos y sociales que la anteceden. En Claro. este sentido, quería decir algo que me gusta mucho, que lo trae Althusser, que es que la escuela es un aparato ideológico del Estado, ¿no? O sea, es la educación como institución del Estado tiene aparatos ideológicos a través de los que derrama sus propios, digamos, contenidos políticos ¿no? Políticas públicas, y la escuela es una de ellas, y a través de la escuela, de alguna manera, el Estado legitima a nivel social determinadas prácticas, valores, conceptualizaciones, etc. Esto fue así desde la constitución de la escuela, digamos, normalista, conservadora, bueno, un poco en contraposición a lo que fueron las pedagogías críticas que rompen con esa lógica normalizadora. O sea, la ESI trae una construcción histórica y social que no se constituye sola en un momento, en 2006, porque de repente a alguien se le ocurrió, digamos, decir, bueno, ahora a partir de hoy vamos a trabajar sobre educación sexual integral en las escuelas pensada de esta forma, sino que hay una carga, un contenido social, histórico y cultural muy fuerte que sostiene y hace andamiaje en la ESI. Claro, exacto, y justamente porque todos los movimientos feministas, como decíamos, los movimientos sociales y la perspectiva de género y las pedagogías críticas, confluyeron y posibilitaron este camino, ¿no? De que pueda emerger, como ahí decía un comentario No lo vi. Sebastián en el chat Ah, justo, y que ahí lo estaba viendo, que era una de las partes, ¿no? Como que teníamos para sostener esto de ESI como política pública pedagógica. O sea, esta posibilidad de que abre la ESI del diálogo, de la visión integral, de la perspectiva subjetivante, ¿no? Esto posibilita la emergencia de sujetos críticos y de sujetos éticos, absolutamente. ¿no? Porque acá este es el punto que también lo traía y hablaba muchísimo de esto Silvia Silvia Bleichmer, Bleichman. exacto, con la gran diferencia, ¿no? Con esta posibilidad de que la escuela sea constructora de subjetividad y de un sujeto ético, ¿no? Digamos, cuando decimos que la escuela está atravesada por las legalidades, tiene que ver con esto, no es una cuestión Exacto. de una moral, porque muchas veces, ¿no? Digamos, toda la sexualidad quedó del lado de lo moral, ¿no? Incluso, digamos, cuando muchas veces, hasta aún las enfermedades de transmisión sexual, que esta ESI viene a decirnos que en realidad deberían llamarse enfermedades de transmisión genital, porque Genital. no es por la sexualidad la transmisión de la enfermedad. O sea, veamos hasta dónde el modelo médico, ¿no? Llega naturalizando, digamos, estas cuestiones. Y bueno, y me parece como que es Sí, bastante. y cómo el modelo médico hegemónico ha permitido que durante años se transgredieran, digamos, bajo marcos legales, eh, incluso
posibilidades de sujetos de desarrollarse con una identidad diferente anatómicamente y luego a nivel de su subjetivación, ¿no? Porque de pronto también no solo lo médico, sino lo cultural acompaña, si es rosa, si es celeste, si tiene pene es niño, si no tiene pene es niña, digamos, había como una construcción absolutamente binaria y determinista acerca de las construcciones subjetivantes y identitarias en relación al género. Ahora, la ESI lo que hace es poner sobre la mesa esto, digamos, interpelar estos enfoques, ¿no? La perspectiva de género hace una interpelación, digamos, es atrevida en relación a esto, pone a vibrar un montón de fantasmas, pone a vibrar un montón de fantasmas de representaciones culturales donde una sociedad sienta pie muy fuertemente, ¿no? Entonces, los movimientos que culturalmente se movilizan en relación a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, siguen siendo vistos como movimientos preocupados por, digamos, por derechos individuales, ¿no? Cuando en realidad acá hay una apuesta muy fuerte de garantizar derechos de salud integral, ¿no? La ESI tiene ese enfoque. Y uno de los ejes fundamentales de la ESI es el cuidado de la salud. Uno de los ejes fundamentales que atraviesa toda la ESI, desde sala inicial hasta terciario universitario, ¿no? Exacto. Y esto que vos decías, ¿no? De las perspectivas de género, lo que vienen justamente es a romper con esta naturalización, ¿no? Vienen digamos, a que nosotros intentemos, de alguna forma, deconstruirnos, porque no tenemos que olvidar que nosotros, como docentes, como sujetos, como psicólogos, estamos atravesados y fuimos en algún punto construidos, por así decirlo, desde esa mirada hegemónica de la cual estábamos hablando, ¿no? Digo, esto en la escuela se ve mucho, ¿no? Incluso, digamos, a veces sin quererlo, como charlábamos antes, ¿no? Con ejemplos que se dan en la vida cotidiana de la escuela, que a veces, no sé, a un varón de 15 le dicen, ¿y ya tenés novia? ¿Estás de novia? ¿Tenés tu...? Y decís, no, pará, no pasaba por ahí, no era la pregunta, ¿estás de novio? Te amo. Vayamos por estás en pareja, ¿no? Ya es como que se da como esa naturalidad, de la cual a veces no nos damos cuenta, y tenemos que estar como haciendo un trabajo, ¿no? De desnaturalización de esto, y entendiendo que el alcanzar la identidad de género es una construcción social. El género tiene que ver con una construcción social, ¿no? No es por el sexo biológico que nos viene dado, que bueno, es un poco eso, romper, ¿no? Con el modelo biológico. Sí, a mí me gusta la idea de pensar también la ESI desde el lugar de los derechos, anudado en este sentido, ¿no? Y me gusta entender y siempre trenzar estos ejes de la construcción de la subjetividad, las pedagogías y los derechos, porque me parece que son marcos que arman, construyen en todos, pero especialmente en los ámbitos escolares, ¿no? Porque son bordes e implican cada vez más, a través de normativas, que los adultos tengamos, o casi obligatoriamente, aunque a veces se nos escape, digamos que romper o que ir como desarmando estos estereotipos representacionales que tenemos, ¿no? Entonces, me gusta la idea de jugar con esta posición del niño y de entender que la ESI, como otras leyes, como la Ley de Protección Integral, y ahora vamos a mencionar otras, vienen a romper con un esquema adultocentrista y permiten ubicar al niño en el centro de las intervenciones, en el centro de las construcciones institucionales, ¿no? Y que para eso realmente hay que generar una deconstrucción, porque eso implica en un sistema escolar
un desafío muy importante, porque el adulto era el que sabía, digamos. La educación se constituye de un lugar de asimetría, donde está planteada la educación normalizadora como, digamos, que de alguna manera el adulto es el que va a constituirse, como el que va a depositar bancariamente al estilo de Freire el saber en el niño o en el adolescente, y el otro sujeto es el que recibe pasivamente. Acá hay una posibilidad de dinamismo. Estás leyendo algo que debe ser interesante porque veo que estás buscando palabras. Ahí abajo estás Gaby, leyendo. no sé si soy yo o te me estás como pixelando y te me entrecortaste un poco lo último que dijiste, pero bueno, no sé si soy yo o es y los demás te escucharon bien, pero la última Che, frase no la pude escuchar yo, te ¿se vi ve mal? pixelada. ¿Se me ve pixelado? Sí, se te entrecorta la voz, pero bueno, no sé si alguien nos puede por ahí decir si soy yo o les pasa a todos. Ahí se escucha ¿Sí? perfecto. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, Sí, no, perfecto. decía que esto, ¿no? De poner en juego el eje central del niño como sujeto de derecho, digamos, y que los derechos le son inherentes. No es que el adulto le otorga los derechos o que, digamos, el docente, en este caso, en la escena escolar, es el que tiene que definir. Estará para acompañar, para definir, estarán en situaciones donde realmente haya que tomar decisiones, que ahora las vamos a charlar, pero que tienen que ver con situaciones que irrumpen la vida escolar armónica, ¿no? Perfecto. Eh, Quería mencionar, así como abuelo de pájaro, algunas leyes que me parecen como que encuadran o enmarcan y hacen sostén a la ESI, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la construcción de la ley de inasistencias de alumnas embarazadas, que permitió luego que se armara un programa que se llama Programa de Alumnas Madres, que hoy todavía ejerce su trabajo hace más de 20 años, la ley de salud sexual y procreación responsable, la ley de protección integral, la Convención sobre los Derechos de la Discapacidad, la ESI en el 2006, los lineamientos curriculares de la ESI en el 2008, la ley de violencia contra las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que fue tan importante a la hora de que un pibe, piba o pibi viniera a inscribirse y se lo inscribiera con su nombre autopercibido, digamos, y que Claro, no exacto. hubiera que no hubiera que pedir un documento que habilitara eso, ¿no? Digamos, es como, de pronto puede ser un detalle, pero para alguien que está en un proceso de transición, eso es muy importante, porque está Sí, sosteniendo por su supuesto. construcción subjetiva. Es que es esto de que hablamos de la escucha, ¿no? De sujetos de derecho, de la posibilidad de construirnos y de constituirnos en forma conjunta. Es esta noción del semejante que también traía Silvia Bleichmann, ¿no? Porque es esto de entender que ahí hay un sujeto deseante, pensante, no un objeto, una vasija a moldear desde una visión adultocentrista, ¿no? Eh, y eso es muy clave. Y encima no de cualquier tipo, digamos, de adulto, sino el adulto varón. Porque tampoco se es cualquier varón, ¿no? No, digamos, en los Exactamente. estereotipos que hablamos, no es de cualquiera. Por eso es tan importante estas dos palabras, dos definiciones que nos venimos diciendo y que por ahí las repetimos y parecemos, pero bueno, las dos creo que las consideramos muy fuertes como que esto, ¿no? Que toda educación es política y toda educación es sexual, porque Ujú. somos sujetos pedagógicos sexuados, sociales y políticos, los que estamos inmersos en esas relaciones. Y no dejan de ser relaciones de poder. Entonces, es esta parte, digamos, de que la ESI se constituya o constituya a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, donde se empieza a romper
esto privado, ¿no? De la sexualidad como algo dentro de lo privado, de lo que yo quiero te lo digo, si no, no, digamos, yo veo cómo lo manejo, a toma estado público, ¿no? Porque somos así, somos seres sociales, sexuados, y así nos constituimos. No es Tal que cual. los chicos querían saber solamente de reproducción en la adolescencia, porque antes solamente se daba educación sexual para los adolescentes, que parecía que eran los únicos, ¿no? Que les Sí. interesaba estar ahí. Y también la educación sexual se daba de una manera sesgada, digamos, donde una intervención que venía, no sé, la empresa Johnson y Johnson, o te pasaban un video que tenía que ver, incluso separaban a las chicas de los chicos, Sí, ¿no? totalmente. Como una cosa muy segmentada. eh, pero de todas maneras, en las prácticas escolares, y no tanto educativas, pero sí escolares, se sostienen muchas cuestiones, incluso edilicias, eh, Sí. que implican también la marca de, bueno, los modelos más patriarcales, digamos, ¿no? Donde la masculinidad es la que sujeta, digamos, la cuestión de mayor poder, ¿no? Todavía tenemos, digamos, temas con los baños, no tenemos baños, Sí, este, todavía como, siguen estando, digamos, separados los claro, baños, no, no tenemos son baños baños, mixtos. Incluso exactamente. vos ves los patios de las escuelas en general son agarrados por los varones para jugar al fútbol y las nenas tienen que quedarse como en la periferia mirando a ver cómo a veces los varones juegan al Y fútbol, se ¿no? dan cosas interesantes como, por ejemplo, cuando hay chicos que están transicionando o chicos con transexualidades o que están transitándolas y no, todavía no hay una construcción definida, y esto también es algo para trabajar desde la ESI con los docentes, que es que no necesariamente hay que ponerle un nombre en un tiempo determinado, ¿no? A alguien que está haciendo una transición tan importante. Entonces hay una necesidad casi irreverente, te diría, de ubicarlo en el baño de varones o en el baño de nenas, o con los educación física de varones, pero ¿dónde va, no? Bueno, donde Exacto. quiera, donde se sienta más cómodo. Pero para esto hay algo muy importante que trae la ESI, que es habilitar la palabra. O sea, la ESI, cuando uno va a una institución y encuentra, digamos, como clima, un clima armónico y de circulación de la palabra, es porque hay algo de la ESI que se está construyendo o se ha construido, Sí, sí, porque se tracciona hacia la posibilidad de la diversidad, porque lo diferente no es traumático, sino que logra ser parte de lo común, ¿no? Y como dice Sandra Nicastro, lo común justamente es lo que nos diferencia, ¿no? O sea, una exacto. institución que ingresa a lo común, donde cada uno puede construir algo diferente. Eso es hacer una práctica de expresión pedagógica singular, productiva, creativa, ¿no? Y, Eso, y ahí y ahí es re importante, Gaby, también sostener el por qué, ¿no? Es si en la escuela y no es si en salud, por ejemplo. Y exacto. justamente esto también yo, digamos, lo veo desde las pedagogías críticas, ¿no? Digamos, Jean Giraud, también un pedagogo crítico, retomando esto que vos contabas de Althusser, que plantea esto de la reproducción, ¿no? De las escuelas como aparato ideológico del Estado, en donde en realidad lo que estamos haciendo es contribuyendo a la reproducción de este orden, ¿no? De este orden patriarcal, racista, eurocentrista, todo lo que vinimos diciendo, cis heteronormativo, todo lo que decíamos hasta este momento. Bueno, justamente en ese lugar que se da esa reproducción, ¿no? Para Giro también, en ese lugar se da esa resistencia, ¿no? Exacto. Ese es el lugar también de poder modificar, porque si no, termina siendo como algo muy, muy nihilista, muy negativo, digamos, como un sin salida. No, en ese lugar, y es a través de los jóvenes, y a través del diálogo con esos docentes, que él los va a llamar como intelectuales transformadores, porque es a través de la revolución del pensamiento, ¿no? Donde se van a dar estas posibilidades de cambio, estas posibilidades de
desnaturalizar, de decir que esto, ¿no? De la esencia de las cosas no son así porque son así. Tiene que ver con una ideología, tiene que ver con un momento particular, social, cultural, todo, ¿no? Esto que venimos diciendo. Y esto de por qué es en la escuela, porque es el lugar, ¿no? Donde los jóvenes se van a estar, niñas, niños, adolescentes, ¿no? Constituyendo en sujetos éticos, que tengan en cuenta a ese otro. Sabés que quería anudar ahí, hilar un poco con una idea que a mí me gusta mucho desplegar en relación a la ESI, que es pensar lo que se llaman las puertas de entrada de la ESI, ¿no? Esto es muy interesante porque eh, habitualmente decimos que las puertas de entrada de la ESI son tres, algunos dicen que cinco, pero vamos a pensar en tres y las desplegamos un poquitito, porque entraman todo esto que venimos hablando. Y la primer puerta de entrada de la ESI es justamente la reflexión que se produce en ese movimiento de construirnos nosotros mismos en relación a nuestras propias representaciones de la sexualidad. Y cómo entender que la sexualidad interpela terriblemente, o sea, moviliza a cada uno de nosotros desde distintos espacios, desde experiencias vividas, desde cuestiones que nos han contado, desde modelos estereotipados en función de la mirada del otro, desde un montón de lugares. Y entonces una de las preguntas muy interesantes es, ¿quién da la ESI, no? ¿De qué se trata esto? Bueno, la ESI tiene, vamos a pensar en términos escolares, digamos, bueno, llega la ESI, Plan Nacional de Educación Integral. Bueno, ¿quién va a dar la ESI? O sea, ¿cómo se organiza esto al interior de una institución educativa? Bueno, se organiza de muchas formas y lleva mucho tiempo, ¿no? Ulloa decía que los tiempos institucionales son como pasos de elefante, ¿no? O sea, la ESI es muy joven en relación a, pensemos que tuvimos 100 años de protección, yo siempre digo, tuvimos 100 años de niños tutelados por la justicia, donde el modelo de trabajo del Estado, de mirada del Estado en relación a los niños, tenía que ver con el modelo tutelar, absolutamente el niño objeto de las disposiciones judiciales que el Estado tuviera en relación a su construcción ciudadana. 100 años de patronato se vienen a romper en el 2005, donde el niño recién empieza a ser un sujeto de derecho para una ciudadanía que dice todavía, ¿qué será esto de que un pibe sea sujeto de derecho? ¿No? O sea, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Sí. De que pueda decidir, de que un chico de 7 años me pueda decir a mí lo que se le ocurre. O sea, ¿qué es esto de ser sujeto de derecho? Es que los derechos le son inherentes, nadie se los otorga. Exacto. Esto también hay que plantearlo al interior de las prácticas pedagógicas. No se puede desconocer. Tiene que ser tema de debate al interior de las escuelas. Tienen que ser construcciones que los adultos hagamos hacia adentro de los espacios escolares y hacia afuera. La otra vez nosotras charlábamos porque yo te decía espacios de capacitación y vos me decías, no Gaby, ¿no? Un poquito discutíamos sobre eso. No es capacitación, es posicionamiento. Y yo creo que son las dos cosas, digamos, ¿no? Que es posicionarse en una lógica diferente y también que hay que hacer lecturas, hay que interiorizarse, hay que abrir las perspectivas de otros pensamientos, de otros pensadores que han podido ampliar esa mirada y esos horizontes, ¿no? Eso es clave, Gaby, porque es esto del entrecruzamiento de discursos de distintas disciplinas, ¿no? Porque justamente somos, vos fíjate que nosotros en la charla esta estamos trayendo psicólogos, sociólogos, pedagogos, bueno, médicos no, pero ya lo escuchamos mucho, así que los podemos dejar por un ratito. Pero digo, psicólogos, bueno, nosotros, docentes, digo, exacto, justamente es porque esto, la ESI, apunta justamente al individuo, al sujeto, y el sujeto es con todo, con esa integralidad de la cual estamos exacto. hablando, ¿no? Y por eso está el lugar de la escuela como resistencia. Yo amo a los pedagogos críticos porque para mí son los que realmente vienen a romper con esta idea. Y en este lugar de lo que vos decías, me hacías acordar a Freire, ¿no? Con esto de cómo entra la ESI a la escuela, ¿no? O sea, digo,
somos todos, estamos atravesados por este sistema, en el cual en algún punto es una situación de opresión, ¿no? Porque opresión, como lo plantearía Freire, es una opresión de un sujeto que no puede emerger tal como es, tiene que ser un modelo de sujeto determinado. Exactamente. Pensar que volviendo a las pedagogías críticas, ¿no? Perdón, que volviendo a la perspectiva de género, recién en el 2018 la OMS saca el transexualismo como enfermedad mental, y en Tal el cual. 73 la homosexualidad dejó de estar en el DSM-3, con lo cual, digamos, o sea, las prácticas médicas ya vemos lo que están haciendo, ¿no? Pero, volviendo al tema este de esta situación de opresión, es claro que nadie se libera de esa situación solo. Nos vamos a liberar en este colectivo, ¿no? Nos vamos a liberar en común unión, como plantea en esto Freire. No es que los oprimidos van a pasar a ser los opresores, porque si no volvemos, ¿no? O sea, ahora viene la opresión del otro modelo contrahegemónico. No, no, estamos construyendo algo juntos en donde nos podamos volver ambos, en donde ambos podamos volver a ser sujetos deseantes, ¿no? Donde juntos podamos constituirnos subjetivamente. Ese entre es fundamental, ¿no? O sea, entender que entre se construye, entre se hace colectivo, y porque además, digamos, volviendo un poco a la práctica escolar, cada escuela es en sí misma su propia construcción, cada escuela tiene su propia historia, como cada institución la tiene, y no serviría la ESI armada para, no sé, una escuela, no sé, del barrio de Núñez, en una escuela anclada, no sé, en Caballito o en Soldati o en otro espacio, o en una escuela de arte, con una escuela técnica, o sea, hay formas que tienen que ver con las construcciones y representaciones que esa escuela pretende de sí. Más allá de que hay lineamientos curriculares y que en esas currículas están descritas los lineamientos básicos que el Estado quiere transmitir como Estado-nación a su ciudadanía, digamos, la construcción de ese entramado, de ese entretejido, tenemos que hacerla los docentes con la comunidad educativa, que son las familias, y prácticamente más que nada los pibes. Y yo siempre rescato acá que tenemos que escuchar la voz de los pibes, porque ellos tienen, digamos, una construcción mucho más avanzada en relación a derechos, mucho más avanzada en relación a perspectivas de género. Hemos estado mucho tiempo trabajando estos años en lo que son nuevas masculinidades, y hay propuestas muy interesantes de todos los chiques en relación a cómo resignificar estas prácticas. Yo quería leer una cosita que dice Beatriz Greco en un libro que se llama Sexualidades, Adolescencias y Escuelas, una perspectiva institucional, que es muy lindo, en relación a lo que le pasa a los docentes en esta cuestión de posicionarse para trabajar la ESI, ¿no? Ella dice, el lugar de la sexualidad en las instituciones educativas no deja de convocarnos, de solicitarnos, de conmover nuestros lugares de adultos, de producir debate y, afortunadamente, de conducirnos a reflexionar sobre las sociedades que queremos. La escuela que anhelamos, los adolescentes que queremos y que tenemos, y con quién trabajamos, pero fundamentalmente a plantearnos y a reformularnos nuestros posicionamientos personales y profesionales. Acá está muy bien el tema de pensarlo en Bleichmar también, ¿no? En clave de signo. Claro, sí, eso es claro. Es un lugar donde se entraman innumerables conceptos, ideas y valorizaciones, saberes no reconocidos como tales, conocimientos, opiniones, mitos, prejuicios, enseñanzas y aprendizajes escolares y extraescolares, creencias, convicciones personales, profesionales, decisiones individuales y colectivas. Digamos, hay un todo ahí que se pone en juego en un sistema que tendrá que abrirse a debates y animarse a construir con otros y entre otros. ¿Sí? Ahí en el chat, sí.
En el chat ahí, alguien, no pude agarrar el nombre, pero sí leí lo que decía, y me hizo acordar también nuevamente a Freire. En el chat decían que la ESI no se da, se practica, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que vos decías, y con Sí, esto que también posiciona desde Freire, él llama como praxis, ¿no? Que esta praxis que se da entre, ¿no? Que es a través de la cual se da como para él llama la pedagogía de la liberación, así como les sí, decía antes lo de Chiró, para él es la pedagogía de la resistencia, desde Freire lo vemos más como la pedagogía de la liberación, ¿no? Y esa liberación justamente se da desde ese lugar de praxis, desde ese lugar en el cual hay reflexión y acción, ¿no? De los hombres y mujeres, en este caso, digamos, ¿no? Porque Freire en ese momento, bueno, hablaba de los hombres, pero es de los hombres, digamos, justamente en comunión, ¿no? Juntos, es en esto, en este entre, se da ahí, en este diálogo. Reflexión y acción en ese diálogo es clave y ahí es recuperar las voces, ¿no? Que tanto a veces nuestros adolescentes necesitan para volverse a constituir como sujetos, ¿no? sí, y además me parece interesante agregar a esto, ayer me lo preguntaba Paola Avena en el reportaje, en la entrevista que hicimos, ¿qué sucede en relación a las familias, ¿no? ¿Cómo se constituyen en esta comunidad cuando en realidad a veces la comunidad educativa los convoca, otras veces no los convoca, hay como un devenir un poco inestable en esta relación, y a veces las familias van más y otras veces menos, digamos, no es un factor que uno esté como, digamos, sistematizado, sino que tiene mucha fluidez. Y, y bueno, entonces yo le contaba que hay muchas instituciones que son más abiertas en ese sentido, se posicionan desde una pedagogía por ahí más asociada a construir en comunidad, un poco más asociado a esto que vos traes, y no tanto herméticamente o hacia adentro de la institución. O sea, lo que habitualmente decimos que lo que la ESI no entra por las puertas, entra por la ventana, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, lo que los pibes, la ESI no entra por las puertas, los pibes lo entran por la ventana, decimos. Y esto también tiene que ver con otra puerta de entrada de la ESI, que son estos episodios que irrumpen la vida cotidiana, ¿no? Que uno, bueno, ve y se encuentra con una situación ahí de cómo armo esto, qué armo, cómo traduzco esto en algo que tenga que ver con construir pedagógicamente. Porque hay algo que sí a mí me parece importante destacar, que es que la escuela, estamos de acuerdo en que la escuela construye subjetividades, ¿no? Y también para mí la escuela es un espacio de habilitación de la palabra y es un espacio de democratización y de conformación de sujetos ciudadanos, ¿no? Donde además de todo eso, todas las intervenciones que uno hace en una escuela son intervenciones pedagógicas. O sea, es decir, quisiera señalar que en las escuelas trabajamos muchos psicólogos y también hay referentes ESI, muchos no, pero muchos gente que tienen, hay muchas escuelas que tienen departamento de orientación y tienen tutores y hacemos capacitaciones y una cosa es entender algunos conceptos de la psicología para poder comprender y saber escuchar algunas demandas, y otra cosa es hacer intervenciones en la escuela. Las intervenciones Claro, clínicas no se totalmente. hacen en la escuela, No, aunque estén en el marco, contenidas en el marco de la ESI. Y esto bien vos lo marcaste, la salud mira desde otro lugar la ESI, ¿no? La exacto. Sí, perspectiva sí. es otra. Entonces, esto sí yo lo quisiera marcar porque en la escuela no se hace clínica, digamos. La ESI No, no, no va a ese enfoque unidireccional, ¿no? La ESI exacto. abre debate, digamos. Y a veces hay instancias que irrumpen la vida escolar, podemos nombrar diversas, puede ser desde un escrache, digamos, que tiene que ver con una construcción, un síntoma colectivo en relación a movimientos patriarcales, o puede ser una situación de vulneración de derechos también, donde tenemos que Sí, intervenir
con protocolos necesariamente, porque así se nos impone la Ley de Protección Integral de Derechos, porque somos funcionarios públicos, aunque estemos en escuelas privadas, brindando una protección y un cuidado que requiere de ese tipo de intervención. Ahora, ¿cómo construyo con esto luego un contenido y lo entramo en una vida? ¿Sí? Sí. Porque, bueno, ahí hay un ejercicio para construir al interior de la escuela. Ahí hay un espacio para construir convivencia, hay un espacio para trabajar sobre cuidados del cuerpo, ahí hay un espacio para hablar de identidades. Yo, como vos decís, ¿no? Esto de construir, y esto que tanto pensábamos, ¿no? De la otra vez que tuvimos también largo debate entre nosotras sobre esto de la capacitación. Justamente, si volvemos, ¿no? Con esto de las convivencias, me quedé pensando ahora lo que vos decís. Digamos, si nosotros logramos constituirnos como sujetos éticos, digamos, el tema de convivencia viene dado, porque ya se va a ir dando esta forma de poder asumir al otro como un sujeto, ¿no? Un sujeto, como decíamos antes, sujeto deseante, sujeto ahí, no como un otro, no como ese otro del goce, sino como ese otro con el cual yo entablo un vínculo de afectividad en donde ambos nos reconocemos. Entonces quizás, no sé, pienso, tantas normas de convivencia, ¿no? Serían tan necesarias. Pero bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con poder escuchar a los adolescentes que nos traen muchas cosas nuevas, y a veces nosotros los adultos estamos como cerrados y con miedo a esa gran potencia que ellos despliegan, ¿no? Y pensamos que quizás no estamos a la altura. A veces les pasa un poco a los docentes esto de, uy, ¿qué me van a venir a preguntar los chicos? No, si los pibes estos saben todos por internet, todo. Pero las tecnologías no construyen subjetividad. Por ahí pueden brindar información, pero no es de otro orden. Y tampoco construyen la posibilidad de elaboración de los conceptos, Claro. ¿no? O sea, porque eso es fundamental en los procesos de aprendizaje, poder elaborar y construir nuevos conceptos. Lo que yo quería decir en relación a la convivencia, sí, perdón. Dale, no, ahí en esto del aprendizaje, ¿no? Que vos decías, esto de las posibilidades de nuevos aprendizajes. En la escuela, ¿siempre se da aprendizaje? Porque a veces digamos, el desaprender también es aprendizaje, ¿no? Porque, digo, podríamos pensarlo desde jugando con las palabras de aprendizaje, ¿no? No es un proceso lineal, ¿no? No es un proceso lineal. Exacto, es un proceso que va y viene, transita un espacio, retoma otros significantes, los vuelve a conquistar en nuevos territorios, los mezcla, digamos, esa posibilidad Claro, porque justamente acá, ¿no? Lo que trae la ESI es esta posibilidad, yo siento, de desaprender, ¿no? Que el cuerpo es el que dice la verdad de las identidades. Porque en realidad, cuando llegamos a esas identidades, ¿no? O sea, somos, digo, porque se daba mucho, y yo también lo charlaba con Pau Avena, esto de Lara, ¿te acordás? Bueno, esto de se elige, no sé si se elige, se siente, se es, no pasa por el lado, digamos, ¿no? Esto de la identidad, de la elección, pasa por el lado del ser. Y esto también es lo que nos viene a mostrar la ESI, que tenemos que desaprendernos. Vos sabés que en este punto rescato algo del valor de la institución escolar, porque yo observo que hay como un gran acompañamiento a partir de las habilitaciones normativas que nos permiten repensarnos en tanto ESI, de los adultos y de los propios pares, digamos. No hay cuestionamientos básicamente planteados como discriminaciones en ese sentido, por lo menos lo que yo recorro ya desde hace varios años. Lo que sí me parece es que hay como todavía cierta inseguridad desde los adultos de poder confirmar esto. Es decir,
te lo confirmo y está todo bien, digamos. O sea, está muy bien. O sea, hay inseguridades propias de los adultos que tenemos estereotipos, que, digamos, o modelos de heteronormativos, digamos, ¿no? Bueno, que en las prácticas cotidianas se te juegan ahí, ¿no? En estas cosas bueno, de episodios que te interrumpen la lógica a la que vos venías como acostumbrada, ¿no? Quería destacar esto de la convivencia porque abre otra puerta de la ESI, que es cómo se organiza la vida institucional. La ESI Sí, la tal cual. tenemos en la construcción de los aprendizajes a nivel de los lineamientos curriculares, dijimos. La tenemos en la previsión de las propias prácticas y cómo impactan nuestra propia vida sexual en relación a las miradas. La tenemos en el desarrollo curricular, la tenemos en los episodios que rompen la vida cotidiana y también la tenemos en cómo se organiza la vida institucional para dar vuelo a la ESI, para que la ESI tenga, digamos, empiece a circular y empiece a fluir, porque si no queda capturada en una asignatura, ¿no? ¿Qué es esto de que la ESI circula? Circula justamente en ese espacio, en el espacio de la convivencia, en el espacio relacional. Y la Exacto. convivencia, vos sabés que hay una normativa que regula, se llama, no sé, es larguísima, se llama Ley de Convivencia, es una ley nacional que regula la convivencia y la conflictividad social y vincular de los jóvenes y en realidad de toda la comunidad educativa. Y es muy interesante porque es una convivencia que tiene legalidades determinadas por los propios jóvenes. Exacto, Por y las eso es lo propias familias, importante. y en la primaria por las propias familias. Entonces hay un interjuego que es enormemente interesante acerca de lo íntimo y lo privado, acerca de lo que Exacto. está bien y lo que no está bien, de lo que podemos en la escuela y lo que no podemos, y cómo eso se va, la escuela va acompañando esos procesos y a veces los aborta terriblemente. Gaby, yo no sé vos qué pensás, Tenemos pero se nos pasó el tiempo. que ir O sea, no sé cómo lo viviste este tiempo, digamos, como tiempo, como rápido. experiencia subjetiva. Yo también lo viví rápido, cuando miré la hora dije, wow, y digamos, me parece que nos quedaron un montón de temas que está buenísimo, que en algún momento quizás podemos retomar y charlar desde otro lugar. Y no sé, digamos, para cerrar, habíamos pensado leerles unas frases, un pedacito que habíamos escrito, que dice así como cierre, como modo de cierre. Recordando a nuestra querida Silvia Bleichmar, sostenemos que la educación no es la transmisión de conocimientos. La escuela tiene una función que ninguna otra tecnología puede hacer, que es la producción de subjetividad. Y acá es donde surge un gran desafío, la construcción de legalidades sostenida en la noción del semejante. Como nos plantea Morgade, tenemos que pensar qué proyecto educativo queremos. Nosotras deseamos un proyecto colectivo, en el cual se plasme una educación sexuada justa, en la cual se reconozca el carácter político y social, la cultura y las relaciones de poder en el currículum, que cuente con un enfoque crítico de género que permita avanzar en la deconstrucción de cuestiones pedagógicas sexistas y heteronormativas de los discursos hegemónicos. Un proyecto educativo que apunte a recuperar la integralidad de la sexualidad, superando los enfoques biomédicos, represivos, judicializantes o revictimizantes, y contribuya a simbolizar, conceptualizar e historizar las emociones, sin intentar racionalizarlas. Controlar ni pedagogizar. Una educación que habilite la curiosidad y la formulación de preguntas reales que construya y fortalezca voces diversas. Sostenemos una propuesta pedagógica que nutra la imaginación, desafíe los límites de lo instituido y subvierta las categorías de pensamiento, que se interrogue y interrogue. Como sostiene Freire, nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí
con la mediación del mundo. Que esa mediación del mundo sea cada día más diversa e integral, para que cada vez estemos más seguros de que no todos los príncipes se enamoran de princesas, porque en nuestro mundo no hay príncipes ni princesas, hay sujetos constituyéndose mutuamente en su devenir. Les queremos agradecer ambas por el aguante, la participación acá. E invitarlos, que acá tengo el papelito, e invitarlos antes de que se corte, para el jueves próximo, ya no va a ser cada 15, sino va a ser el jueves próximo, que es el 19 de noviembre, porque es la semana del prematuro, que va a estar la licenciada María Marta Paniza, que es psicóloga con orientación perinatal, y la doctora María José Futore, que es neonatóloga y pediatra del desarrollo, van a estar dando una charla sobre la fragilidad de nacer antes de tiempo. Así que están todos invitados. Gaby, gracias, por este conversatorio. Un placer todo el aprendizaje que tuvimos previo, toda la charla, todo lo que construimos juntas, como por lo menos en lo personal me ayudó también a crecer, a aprender y a ver otros modos de pensar las cosas. Así que gracias a vos. Y muy buena, y gracias muy buen al Fórum por permitirnos esto, ¿no? Y aceptar el desafío que la sexualidad es un lenguaje también, ¿no? Que está entre nosotros todo el tiempo de la vida. Buenísimo. Y gracias al Fórum. No nos olvidemos. ¿Se corta solo o ya está? Chao. Besito.